Morena, 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 Morena. Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todas, a todos nuestros compañeros de Morena en todo el país. Aquí tenemos un episodio más de La Moreniza y la verdad es que el día de hoy andamos de manteles largos, andamos muy contentas, muy contentos porque vamos a tener una mesa de primer nivel con gente que ha venido luchando desde hace muchos años y que hoy, junto con ellas y ellos, vamos a hablar de lo que ha venido pasando, principalmente del Consejo Nacional de Morena, que se realizó apenas el domingo pasado. Así que los presento. Primero está Epigmenio Ibarra. Epigmenio, todos te conocemos, así que, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto tenerte por acá. Muy contento de estar con ustedes aquí, estar con el FIS, con Cital y contigo, Luisa. Muchas gracias. Bueno, pues ahí, en efecto está también el Fisgón, acá nos acompaña. Estamos felices de que esté en La Moreniza el Fisgón. Bueno, ya lo conocen, pero aparte de todo es el presidente del Instituto de Formación Política de Morena. ¿Cómo estás, Fis? Pues muy agradecido de esta invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y finalmente Citlali Hernández, también conocida por todas y todos los de Morena. Ella no solo fue secretaria general de Morena en el Comité Ejecutivo Nacional anterior, ahora es la primera secretaria mujer, está acompañando en el gabinete con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Citla? Bien, Luisa querida, encantado de estar aquí con el FIS, con Epi, para hablar del consejo, que además estuvo buenísimo. Iniciamos entonces. El pasado domingo tuvimos el Consejo Nacional de Morena, fue un evento fundamental para el rumbo que debe tomar nuestro movimiento hacia adelante. Iniciamos con la lectura de una carta enviada por nuestra presidenta, que si bien tiene licencia, mandó una carta para recordarnos de dónde venimos, cuáles fueron las luchas que nos llevaron a donde estamos el día de hoy, a lograr la transformación, donde nos recuerda cuál es la mística, cuáles son los principios que dieron origen a nuestro movimiento y la necesidad de mantenernos firmes en esas convicciones, en esos valores democráticos, en ese ejemplo que debemos dar hacia el presente, hacia las futuras generaciones, el cuidar a nuestro movimiento. Y a partir de ahí se dio una discusión para tener lineamientos, no lineamientos nuevos, sino que a partir de los principios rectores que ya están en nuestros estatutos, poder establecer acciones mucho más claras, que den claridad hacia el camino que debemos seguir y también que den claridad para compañeras y compañeros que puedan y que con toda libertad puedan alzar la mano para participar en 2027, que se diga perfecto, pero ¿cuáles son las reglas para participar? Adelante, Fis, iniciamos. Mira, yo estoy convencido de que todo proceso de transformación es por su propia naturaleza frágil y delicado. Precisamente buscamos un cambio porque no nos gusta lo que hay. Sin embargo, no debemos olvidar que toda formación política tiene una cultura política. México tiene una cultura política muy vieja y muy arraigada. Lo que ha estado haciendo Morena es promover una nueva cultura política, una cultura política muy distinta, una cultura política fundada en principios, en valores, y no debemos olvidar que estos principios y valores han sido el motor fundamental de la transformación. Todos los avances políticos que hemos podido tener como movimiento vinieron precedidos de un triunfo ético y moral. Totalmente. Yo creo que leyendo la prensa te das cuenta del poco calado que tienen los críticos de la Cuarta Transformación, incluso las buenas conciencias. Consideran la carta de Claudia un regaño. Totalmente. La referencian a personas concretas y no se dan cuenta
que es un aporte conceptual fundamental. Claro. Un aporte que habla sobre el calado, la profundidad de un movimiento que hoy por hoy es único en el mundo, es ejemplo para el mundo y es esperanza para el mundo. Y lo que hace Claudia, como hizo antes Andrés Manuel, es una precisión teórica sobre algo que ni siquiera nos atrevemos a reconocer en su profunda originalidad, que es el humanismo mexicano, que es este andamiaje de valores éticos, de concepción política. Eso no está claro en las críticas, en lo que se habla. Y lo que sucedió en el Consejo, la carta de Claudia, es una tarea, nos impone tareas de reflexión a todas y a todos los que estamos por la transformación. Cítela. Mira, yo coincido, me parece que además se da en el momento en el que tenía que darse, preciso, conciso, a tiempo, porque coincido con lo que dice el FIS, es decir, Morena ha crecido muchísimo en poco tiempo, es construido un partido, un movimiento por personas, personas que tenemos distintas formas de ser, aspiraciones legítimas, que hay poder, que hay ejercicio del mismo, y me parece que no está de más tener una orientación y recordar siempre para qué tuvo sentido Morena. Y yo siempre lo he dicho, creo que Morena tenía por lo menos 3 grandes objetivos cuando lo fundamos. 1, tener una herramienta para llevar a la presidencia Andrés Manuel López Obrador e implementar un proyecto de nación, digamos, check, eso ya se logró, ya se implementó el proyecto, ya estamos en el segundo piso de la transformación. Otro, siempre entendimos que no era suficiente tomar el poder por la vía pacífica, por la vía electoral, cívica, sino venía acompañado de un proceso de revolución de conciencias. Y me parece también que ese proceso de revolución de conciencias avanza, existe, hay un pueblo politizado en este país. Y el tercer gran objetivo que yo pienso que le dio sentido a Morena es siempre tuvimos claridad de esto que dice el FIS. No era necesario tomar el poder, no era suficiente tomar el poder, generar un proceso de revolución de conciencias, si no viene acompañado de un cambio en la cultura política. Porque si logramos transformar por completo la cultura política y llevar a la práctica esto que se ha convertido en frases cotidianas y que representan lo que se dijo en la carta, lo que se dice en los lineamientos, pues va a ser una nueva etapa profunda de transformación, no hay vuelta atrás, es decir, el poder no para servirse, sino para servir, no llegar por llegar, sino con un sentido, con un proyecto, estos principios que nos alejan de lo que era antes la política, la austeridad, la humildad, la vocación de servicio, alejarse de la parafernalia, la disputa no entre nosotros, sino entendiendo que hay 2 proyectos de nación. Entonces me parece que es reiterativo, es orientativo y necesario en un momento donde Morena ha crecido muchísimo, donde Morena gobierna este país, gobierna la mayoría de las entidades, tiene una mayoría legislativa y bueno, me parece que es importante siempre llamar a la reflexión de cómo no perdernos en el camino, porque al final somos humanos quienes hacemos este partido movimiento. Eso, yo creo que una parte importante es, se dice, vamos a hacer un alto en el camino y reflexionemos con todas estas luchas, la pluralidad de nuestro propio movimiento, porque hay mujeres y hombres que lucharon de sectores bien diversos, y que finalmente logramos la transformación con la llegada del presidente López Obrador. Y apenas 10 años después, pues ya gobernamos la gran mayoría de los estados, hoy tenemos las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, de senadores, la mayoría en los congresos locales, hemos también abierto las puertas del movimiento para que vengan de otras incluso partidos políticos a sumarse al proyecto de la transformación y hay una gran pluralidad en la inmensidad de nuestro movimiento, que coincido con Epigmenio, es el movimiento, y es más, lo dice la presidenta en la carta, dice, sin temor a equivocarme, más importante del planeta. O sea, de ese tamaño estamos hablando. Entonces dice, bueno, muy bien, venimos de aquí. Y luego plantea cosas muy importantes. Por ejemplo, inicia con el tema de la unidad.
Y dice, la unidad en Morena se da no porque nos andemos repartiendo los cargos, como sabemos que el PRIAN opera, ¿no? Donde hay aquí incluso hay que firmar para ver cómo nos dividimos hasta el cuánto vale los baños públicos en los mercados, o ya no digamos las notarías, los entes independientes, todos se han repartido para hacer negocios. Pero en el caso de Morena, la unidad está sobre la base de nuestros principios, de ¿por qué creamos Morena? Para transformar, para cambiar nuestro país, para reducir la desigualdad, la pobreza, para crear una patria más justa para todas y para todos. Entonces habla sobre la unidad, Fis. O sea, ¿cuál es la importancia hoy en Morena cuando ya se fue Andrés Manuel López Obrador, cuando tenemos a la presidenta más respaldada de la historia, con cerca de 85% de respaldo? Y nos habla sobre hay que cuidar la unidad. Mira, el tema es fundamental, es un problema de fondo, además es una cuestión estratégica. De entrada, yo creo que tenemos que partir de un análisis de lo que está ocurriendo en el planeta en general. En todo el planeta están creciendo las derechas y las ultraderechas de una manera incontenible. Ves el caso de Vox en España, ves el caso de Trump en los Estados Unidos, ves el caso de Milei en Argentina. Uno de los pocos países en los que la derecha y la ultraderecha han sido contenidos de manera eficaz es México. Y esto se logró, entre otras cosas, porque se planteó desde hace rato una estrategia de frente amplio. Y esta es una estrategia que es fundamental. Para contener al fascismo necesitas de todos los aliados posibles. La idea del Frente Amplio no es una cosa gratuita, es una cuestión estratégica fundamental. Sin el Frente Amplio no sería exitosa la Cuarta Transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí caben todos los que no están en las lógicas del fascismo, de la dictadura neoliberal, los que no están en las lógicas del gran capital, de los señores tecnofeudales, etcétera. Y esto pues implica una enorme apertura. Y la otra cosa que hay que señalar y que sí es muy importante es que esta unidad solo, es decir, este Frente Amplio solo puede funcionar si hay unidad. Eso. La izquierda tiende a fracturarse. Yo recuerdo que cuando se dio la República Española, una de las frases eran pecho tierra que vienen los nuestros. Entonces, mantener la unidad en un Frente Amplio es una cuestión estratégica, es una cuestión de principios, es una cuestión de supervivencia. Entonces, no es una cosa menor lo que plantea Claudia Sheinbaum cuando plantea el tema de la unidad. Me parece una cuestión de fondo y hay que mantenerla. Ahora, ¿cómo mantener la unidad, no? Porque finalmente esta es parte de lo importante. O sea, se dice, la unidad no es una cosa que ahí viene la regla y se dice unidad, no, sino es a partir de los principios y del respeto a lo que sí compartimos, que es el proyecto. Yo iría más al fondo con lo que dices, Fis, porque la teoría de Frente Amplio implica un poco la concepción de compañeros de viaje. Y aquí no se trata de una visión táctica, sino estratégica y profunda. Es decir, Claudia habla de una gran alianza. ¿Por qué? Porque lo que reconoce el humanismo mexicano es la diversidad, la complejidad, la pluralidad de este país. Y entonces estamos ante un movimiento que en lugar de encasillar la realidad en sus parámetros ideológicos y de interpretarlo y ajustarla, la realidad a sus dogmas, se parece al país en lugar de que el país se parezca a la ideología. Así es. Es la revolución fundamental. Y hablamos ciertamente de cómo la derecha se está tomando el poder, pero hay que hablar del colapso ético, moral y organizativo de las izquierdas en el mundo. Y eso se debe a visiones reduccionistas, a considerar que solamente cuando tienes un cuño rojo en el corazón puedes transformar el mundo. Andrés Manuel lo que logra con el humanismo mexicano es que baste en este país
con ser decente Exacto. para ser revolucionario. Eso. Entonces, hoy en Morena pueden unirse todos aquellos que piensan que la justicia, que el bienestar compartido es viable en este país, es deseable y hay que luchar por él, aunque pertenezcan a sectores que socialmente se consideran antagónicos en un proceso revolucionario. Ese es el cambio fundamental del humanismo mexicano, es lo que revoluciona el concepto de la izquierda. Y no estoy de acuerdo con eso que piensan que esta es la revolución posible. No, es la revolución deseable. Es la que se debe hacer, porque ha fracasado el socialismo real, porque ha fracasado los intentos que son excluyentes. Entonces, la gran alianza es el reconocimiento de la realidad compleja del ser humano y de la sociedad mexicana. De acuerdo. Entonces, un poco como retomando, a ver, Citla, o sea, hablamos de la unidad, pero finalmente en términos de la unidad en Morena se puede obtener cuando estamos hablando como del respeto a los principios que nos dieron origen. Es decir, todos podemos tener diferente forma de pensar en algún tema, se vale, hay pluralidad, pero nos tiene que unir la decencia, la austeridad, la humildad, la sencillez, la cercanía al pueblo, el ser un proyecto que atiende a las necesidades de la gente. Es decir, eso sí es lo que compartimos todas y todos. Y que además, perdón, yo creo que es el éxito de nuestro movimiento. O sea, ¿por qué crecimos como crecimos? El obradorismo, el humanismo mexicano, lo que logró, me parece que es una de las grandes, entre muchas otras acciones que logró Andrés Manuel, es convocarnos a muchas generaciones, a muchos sectores, a personas que nos asumimos de izquierda, personas que no se asumen de izquierda, pero que son decentes, que creen que este país tenía que cambiar. Es decir, se logró articular un gran movimiento en torno a un proyecto de nación. O sea, Andrés Manuel López Obrador siempre planteó un proyecto de nación que va en marcha, insisto, que va en su segunda etapa. Y luego creo que por eso es importante hablar de la unidad, porque entonces, ¿qué nos convoca? ¿Qué nos articula? Pues nos articula ese proyecto para llevarlo a la práctica, para profundizarlo, pero además algo que en otros partidos y en otros procesos no existe, y es un pueblo que acompaña. Y cuando el pueblo te acompaña es porque confía, es porque tiene esperanza, es porque ve que en serio actuamos de manera auténtica, genuina, que queremos servirle. Y por eso es muy importante, en el mejor momento de Morena, hablar de nuestro origen fundacional, de nuestros principios, de nuestros ideales, porque entonces nos orienta a no perder el rumbo. Las inercias de la cotidianidad, del ejercicio del poder, pueden perdernos, y entonces ya piensas que tu disputa es qué voy a hacer en mi próximo cargo, cómo me posiciono para ganar mi encuesta, cómo le pongo el pie al otro, a la otra para yo ganar. No, eso no es nuestro sentido de militancia, de existencia, de participación política. Y entonces cuando se pone esto sobre la mesa, pues llama a la reflexión a todas y a todos, militantes, dirigentes, aspirantes legítimos, representantes populares, a decir, oigan, vamos muy bien, logramos lo que en algún momento incluso pensamos que no podríamos lograr, que es tomar el poder. O sea, ¿cuántas veces pensamos que iba a ser difícil llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador? Y hoy no solo sí lo logramos, hay un legado, hay un segundo sexenio gobernado por la Cuarta Transformación y hay un respaldo social mayoritario, el 85% respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, en este momento, lo lógico es cómo no perdemos el respaldo del pueblo, cómo no perdemos nuestro horizonte, que es seguir transformando este país, pues atándonos a lo que nos da origen y a lo que nos articula y nos junta por encima de nuestras diferencias, como bien dices. Entonces me parece que es muy, bueno, hoy estamos hablando de eso, ¿no? Claro. Justamente derivado de un consejo donde se lee la carta de la presidenta, donde se plantean estos lineamientos, y hoy es la gran charla que hay al interior del movimiento, ¿no? Y creo que vale la pena siempre, en la inercia del poder, detenernos, reflexionar y decir, claro, de aquí venimos y hacia allá vamos. Ahora, después de la carta hay unos lineamientos, ¿no? Que son, digamos, pensados en 5 ejes. El primero tiene que ver con la austeridad republicana y la vocación de servir.
Y no solamente se retoma dentro de los lineamientos el eje rector sobre la austeridad republicana, sino también una serie de acciones contrarias a ese eje rector, ¿no? El uso indebido de los recursos públicos, se habla pues incluso del uso de aviones o helicópteros privados, vehículos blindados o este gran séquito de camionetas y de, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la parafernalia así gigantesca, turismos injustificados de lujo, tratándose sobre todo de los legisladores, ostentación de grandes joyas y de... Entonces, se habla en específico sobre qué no somos, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones que nos alejan de ese principio elemental que nos ayudó a unirnos y a crear este movimiento que era la austeridad? Y luego tenemos el segundo, que tiene que ver con la independencia de poderes fácticos, ¿no?, que en específico establece como acciones contrarias el recibir recursos de agentes privados a cambio de favores, por ejemplo, apoyar intereses ajenos al partido, beneficiarse personalmente o a nuestros familiares. Y luego hay una parte muy importante que es el respeto y la igualdad entre militantes, ¿no? Aquí decíamos, se vale en Morena alzar la mano y es justo el poder, el decir yo quiero participar para ser gobernadora, gobernador, diputado, presidente municipal. Es válido porque somos un movimiento democrático que cualquiera puede levantar la mano, pero hablamos en esta parte de los lineamientos sobre el respeto mutuo, sobre que no se vale entre compañeros. Si yo sé que para llegar tengo que ganar la encuesta, voy a ganar la encuesta a costa de lastimar a mi adversario, y lo pongo entre comillas. Hay uno más que tiene que ver, y en me gustaría al final que habláramos en específico, pero es prohibir el nepotismo en nuestras filas, y el último, que es el quinto, es el de valores democráticos y que tiene que ver sobre todo con eliminar por completo, no eliminar, sino reiterar que aquí no hay prácticas clientelares, que aquí no hay utilización de programas del bienestar, de ningún mecanismo que pueda distorsionar la libertad de un ciudadano a la hora de ir a votar. Sí, son valores éticos fundamentales, es una revisión de valores éticos necesarios. Y fíjate, me gustó mucho lo que dice Citlali. Efectivamente, nuestros valores éticos son fundamentales, pero ¿dónde se sintetizan? Se sintetizan en el programa de acción, se sintetizan en el proyecto de nación, ¿no? Epigmenio tiene toda la razón cuando cuando subraya esto, pues eso es lo que es importante. Hay una diferencia enorme entre lo que es la pequeña política y la gran política. La pequeña política es el pleito por los cargos. La pequeña política es el pleito por las posiciones, etcétera. La gran política es la que habla de programas, de proyectos de nación, de proyectos de sociedad, la que transforma de fondo a la sociedad. Y yo sí creo que debemos de apostarle a esa gran política. Esta carta es una apuesta por la gran política, es una apuesta por regresar, por poner el énfasis otra vez en los valores éticos, en los valores morales. Y esto a mí me plantea un problema que es muy claro. Si tú tienes una política de apertura, donde va a venir mucha gente, necesitas un frente, digamos, abierto para vencer a la ultraderecha, ¿cómo mantienes la ética y cómo mantienes estos valores? Los mantienes a través de dos cosas que son fundamentales. La primera es la movilización constante y permanente. Necesitamos una movilización constante y permanente. Y la segunda es que esta movilización constante y permanente tiene que estar marcada por valores éticos y por un constante debate entre la gente. Necesitamos una profundización de la revolución de las conciencias. Y Epigmenio tiene razón. La carta que nos manda Claudia Sheinbaum es una carta muy profunda y que habla de temas de fondo. Es una carta de gran política. Exacto, es un documento teórico. Así es. Sobre un movimiento que tenemos que entender que es novedoso, es original, es una forma de concebir la transformación, la revolución. Andrés Manuel siempre decía, toda transformación es una revolución. Y creo que podemos asumir con toda claridad
que estamos haciendo una revolución de nuevo tipo, inspirada por una doctrina, una forma de ver, de plantarse en el mundo, porque no solamente es una cuestión ideológica, es ética, es de cómo te plantas en el mundo. Eso propone el humanismo mexicano, una manera de plantarse en el mundo. Y lo que dice la gran política es cómo concibes el mundo. La política pequeña es cómo te plantas en el mundo, qué te orienta, el impulso vital que te mueve. Y en este caso concreto, frente al colapso de las izquierdas en el mundo, hay una definición centralísima que sostiene todo el tiempo Andrés Manuel. No hay que tener apego al poder. Eso. Porque seduce, el poder seduce. Seduce y la gente se aferra. Eso Y resulta que esta es una izquierda que entiende el poder como servicio y que sabe que el poder en una democracia tiene fecha de caducidad. Totalmente. Y Andrés Manuel es el ejemplo más claro. Ahí está el ejemplo. Sí. El hombre más querido de la historia de México. Que ya contaba con mayoría para poder haber modificado la Constitución y haberse quedado democráticamente, digamos, con una modificación constitucional. Veamos, Que lo Decide- reelegiríamos mucho sin problema. pero Él veamos decidió qué quedar. hace. Todas las izquierdas toman el poder y cambian la Constitución para quedarse en el poder. ¿Qué propone Andrés Manuel? La revocación de mandato. Exacto. ¿Qué propone Todo lo Claudia? contrario. La no reelección, el no al nepotismo. O sea, sí hay una visión de la soberanía suprema del pueblo. Aquí se hace, esta revolución durará mientras la gente así lo decida en las urnas. Exacto. Y sus dirigentes ponen su cabeza en la picota. Andrés Manuel decía, voy a la revocación de mandato, no saco 33% y renuncio. Me voy. Así es. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Es el peso del ejemplo, Y el peso de la ética, pues. del impulso y la profunda vocación democrática de un movimiento revolucionario. Eso no se había visto en la historia. Pero además la construcción de una nueva práctica política. O sea, porque yo creo que Andrés Manuel, todo lo que construyó como dirigente tenía ese sentido. O sea, no solo lo que lograba en un sexenio. O sea, estamos rompiendo incluso los errores de la izquierda. O sea, en América Latina exacto. el gran problema que fue debilitando proyectos fue la sucesión. ¿Cuál? Y Andrés Manuel López Obrador dice, me hago a un lado, me retiro de la política, hace una serie de orientaciones, de lineamientos, y yo creo que la sucesión que tuvimos con la doctora Claudia Sheinbaum Justo. y el proceso de unidad que se logró, no hay ejemplo en ninguna parte del mundo. Y luego otra vez nos enfrentamos, yo creo que hay una preocupación constante al interior de nuestro movimiento y del pueblo, que yo creo que es lo más importante, es ojalá nunca se eche a perder Morena, Eso. porque sí es la esperanza y porque sí es nuestro partido. Y digo, como última reflexión en este punto para cerrar e irnos a otros temas, pero retomar un poco esto de Pigmenio, a ver, Citla, dice, el peso del ejemplo, porque yo creo que eso es como de las, justo ese es el tema del Consejo Nacional, ¿no? O sea, el llamado también de la Carta y de los lineamientos es al interiorizar y reflexionar que cada una y uno de nosotros que formamos parte de este movimiento tenemos también una responsabilidad histórica, una responsabilidad incluso diría práctica, que es nuestras acciones cotidianas son la muestra y son ejemplo de lo que es Morena y de lo que queremos que sea Morena. Entonces, claro que podemos abrir las puertas y pueden, al contrario, lo que somos es eso, apertura de puertas. Nunca claudicamos en el proyecto, pero también entendemos que el ejemplo es lo más importante. Y tenemos a Claudia Sheinbaum y a Andrés Manuel López Obrador como esos dos grandes ejemplos, Claro. ¿no? De lo que somos. Claro, porque hay autoridad moral. O sea, si estos lineamientos, esta carta, la hicieron político que no
que no ejemplifica lo que dice, pues sería algo al aire, ¿no? No, o podemos tener un presidente municipal que, bueno, ¿qué tiene? Pues yo son mis recursos y ando, ¿no? Porque es lo que podría suceder. Sí. Ando con muchísimas joyas y grandes coches de lujo y me la paso presumiendo que tomo vino de 200,000 pesos y dice, bueno, pero no me lo robé del erario, son mis recursos privados. Bueno, pero... Sí, que diría Andrés Manuel López Obrador, no es ilegal, pero es inmoral. O sea, porque justo nuestro movimiento es un movimiento ético de valores que yo insisto, la gente ve y nos respalda. O sea, el éxito de Andrés Manuel López Obrador, el 85% de respaldo a Claudia Sheinbaum, es porque ven que sí somos lo que decimos. Entonces, me parece que el llamado es a decir, pensar y hacer lo que decimos que somos. Y el ejemplo de que estamos observados todos los militantes, los dirigentes, los representantes de Morena, y que la gente lo vemos. Morena es un movimiento vivo, respalda a quien ve que no le falla y cuestiona cuando hay un político fantoche que utiliza... que le habla mal a los dispendios de poder. meseros, Claro. Sí. ¿no? Yo Que quisiera- trata mal a la señora que Y la le gente ayuda dice, en la eso no es casa. Morena, eso no es la 4T. Hablando del ejemplo, yo quisiera poner énfasis en un asunto, la transición. Eso. ¿Qué pasó Eso. en este país Claro. de canibalismo político Claro. tradicional? Y en esta izquierda global, En esta izquierda, además. Andrés Manuel y Claudia dan el ejemplo Claro. de una transición entre compañeros. Eso. Cuando habla de unidad, Claudia, en la carta, ella es la expresión de la unidad. Claro. La transición fue la expresión de la unidad. Un gesto de unidad supremo de Andrés Manuel es retirarse. Y una cosa que a mí me gustaría subrayar y es la siguiente. La Cuarta Transformación tiene una visión histórica. Nosotros hicimos campaña diciendo, estamos haciendo historia, ¿no? Y efectivamente, ¿qué es el humanismo mexicano? El humanismo mexicano es la recopilación de los valores históricos de México, es la recopilación de los valores de las luchas históricas de México. Si algo debe de hacer un movimiento revolucionario de transformación, es precisamente aprender de su pasado. México es un país que tiene grandes revoluciones, que tiene grandes contradicciones, que tiene grandes contradicciones, pero que ha tenido grandes transformaciones. Nosotros, lo que hemos podido avanzar ha sido gracias a las lecciones que derivamos de nuestras pasadas transformaciones. Una de las cosas que echaban a perder las transformaciones era precisamente los procesos sucesorios, lo viste en la Revolución Mexicana. Claro. Es decir, lograr cambiar esto es también una visión de gran humildad y es una postura ética. Claro. Lo más fácil, es más, casi lo que hubiese sido obvio, que es lo que siempre pasa, es el que llega, pinta su línea, ¿no? Y se trata de distinguir y hace sus diferencias. Y hoy la presidenta dice, a ver, somos un proyecto, si lo que representamos no es que Andrés Manuel, somos un proyecto de país que estamos realizando, que Andrés Manuel hizo esa primera etapa y que a mí me toca llevar a cabo la segunda etapa de ese mismo proyecto de nación, ¿no? Que eso es finalmente lo que nos une. Y finalmente, lo de nepotismo. A ver, decidimos en el Consejo Nacional que aunque esto es una obligación hasta 2030, porque ese fue el consenso que se logró en el Congreso, nosotros en Morena, a partir de 2027, y bueno, a partir de ya, no vamos a llevar familiares en la boleta. ¿Qué importancia tiene esto, Fis? Toda. Es precisamente predicar con el ejemplo. Eso. Es decir, si yo planteo que no debe de haber nepotismo y no se acepta legalmente, no me importa realmente lo que me importan más mis valores que lo que te puede, que la ventaja comparativa que puedo sacar en el proceso electoral, ¿no? Es así de simple. Fíjate que ahí hay una cosa de fondo. Tú hablabas de la nueva política, de los nuevos valores. ¿En qué descansaba el viejo régimen? En una institución fundamental, el cacicazgo. Y la corrupción. El cacicazgo, que es una es forma heredar, de corrupción, claro, que es heredar. los cargos. Y esto entre viene de la familiares. colonia, de esta visión dinástica. Bueno,
la cuarta transformación no puede plantearse como una prolongación de los cacicazgos que fueron uno de los vicios fundamentales del viejo sistema. Así es. Entonces esto es una reforma de fondo y coincide otra vez, es una postura ética y es una asimilación de las enseñanzas históricas. Pero ojo, también hay que sacar lecciones de los propios vicios de la izquierda. Claro. Es decir, por supuesto que debemos de conjurar los viejos vicios del PRI, del PAN, del caciquismo tradicional, pero también los viejos vicios de la izquierda, que son entre otras cosas el sectarismo, el divisionismo, la lucha fratricida. Todas esas cosas las tenemos que resolver. Pero además creo yo que hay otra concepción de poder, o sea, estamos construyendo un nuevo proyecto de nación, hay un cambio en la cultura de gobernar, estamos transformando el poder ejecutivo, el poder legislativo, vamos a la transformación del poder judicial, no podemos no transformar el poder. Y yo lo que creo es que el nepotismo, la no reelección, es la búsqueda de sanear también al interior, ahora que somos una gran mayoría, sanar las relaciones de poder en el ejercicio electoral, es decir, cuántos presidentes o presidentas municipales se quedan ellos 3 o 6 años o 4 y luego dejan a su esposa o luego a su hermano. Esta manera en la que el poder se va concentrando en unos cuantos, y Morena no quiere eso. Entonces, al decir no al nepotismo, al decir no a la reelección, nos obligamos, no solo Morena, sino todos los partidos políticos, nos obligamos a formar nuevos cuadros, Claro. a que la cultura política sea, yo ya ejercí mi encargo, me hago a un lado, no me quedo para siempre, ¿no? Y bueno, no se aceptó que sea en el 2027, pero Morena ratifica frente a la sociedad, este es nuestro principio, esta es nuestra forma de ver el poder y vamos a empezar a hacerlo con el ejemplo. Y aparte una cosa adicional, a la gente, al pueblo de México, no le gusta que se hereden los cargos. O sea, la gran mayoría no le gusta que el presidente municipal quede su hijo, su esposa, que el diputado deje al hermano. No le gusta el nepotismo. Según recuerdo de las últimas encuestas, el 85, casi 90% de la gente dice, eso no. Entonces es una respuesta también de Morena de decir, a ver, nosotros somos un partido al servicio del pueblo de México, no para servirnos nosotros de a ver cómo nos ponemos de acuerdo arriba, ¿no? Además, el ejemplo, perdón, ya lo puso Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel López Obrador, el político y el dirigente más importante de México, Más con mayor querido. respaldo social, se retiró de la política. O sea, cualquier otro político habría sido senador, gobernador de Tabasco, no. O sea, él cumplió su misión, que era iniciar un proceso de transformación y se retiró, ¿no? Entonces, bueno, si ya lo hizo el hombre más querido, con más respaldo popular, ¿por qué no cualquier otra persona? Porque hay el entendimiento de que el país no son unas cuantas familias. Exacto. O sea, si la sociedad es mucho más compleja, ¿por qué emperrarnos, verdad? En mantener una dinastía, en establecer una dinastía, por un lado. Y yo quisiera hacer hincapié en una cosa que se habla poco, la libertad. Todas las revoluciones toman medidas coercitivas para subsistir. En México eso no se produce. El poder mediático y el poder político se mantienen intactos, tienen toda su fuerza. Y no importa, aquí tienen derecho de subsistir incluso los adversarios. Incluso los viejos vicios del periodismo, que son muy pesados. Y dicen lo que les da la gana. Ese Loreto, todos Bueno, ellos. no es por nada, pero préndale usted al radio. Al radio, sí. Y esto resiste eso y Y más. más. Y más. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué México en este tiempo de canallas es la excepción? Por un pueblo. por un pueblo consciente, mucho más politizado que cualquier otro pueblo. Es que, digamos, después de todo lo que hemos vivido, lo que sí se logró, y la verdad que de manera, pues digamos, en un periodo corto, es una verdadera revolución de las conciencias, en el sentido de una conciencia crítica, incluso ante los propios medios, que eran una manipulación cotidiana, vil, primeras planas, que en un momento te pudieron haber armado un conflicto nacional, hoy
no te hacen ni cosquillas, ¿no? Una primera plana de Reforma, o sea, ya quién se toma en serio, pues, o sea, Pero esa es una revolución dentro de la revolución, porque estamos yendo contra todos esos principios que decían no se puede hacer una revolución contra los medios, contra el poder económico. Resulta que sí se puede. Que no le hacen a Andrés le hicieron lo que el viento a Juárez y a Claudia peor. Sí, pero esto tomó tiempo, ¿eh? Tomó tiempo. Tomó tiempo. Pero por Y eso es costó sangre, importante costó. la transformación de las formas. O sea, ¿te acuerdas? Cuando iniciamos Morena, la gente nos decía, ¿y qué nos van a dar? Yo me acuerdo mucho que cuando tocábamos las cosas Ajá. nos decían eso. Ahora la gente no dice, ¿qué me vas a dar? Ahora la gente exige, la gente cuestiona, el pueblo está politizado, ¿no? Ve mal que se hereden los cargos. Es decir, el proceso de revolución que estamos viviendo tiene una esencia de un pueblo politizado, exigente, que asume los valores que Morena y la Cuarta Transformación han puesto sobre la mesa. Por eso la relevancia de ser congruente y consecuente con esos valores. Y por eso la relevancia también de mantener este movimiento activo. Necesitamos hoy en día Exacto. tener muy claro que tenemos que ir todos a votar en las elecciones al Poder Judicial. y eso, me parece perfecto. Vamos cerrando, es que esto se puso muy buena y vamos a seguir hablando, para eso creamos este podcast, para seguir reflexionando sobre Morena y sobre la transformación del país. Vamos cerrando este segmento para platicar un poco y de manera breve, porque nos tomó tiempo este primer bloque, pero el segundo es tirando aceite. Apenas hace unos días se inauguró un hospital y una universidad del bienestar en Atenco, ¿no? Sabemos qué significa Atenco, la represión, aquellos terrenos, lugares que se querían utilizar para hacer un aeropuerto, donde la gente resistió, el pueblo se organizó y fue reprimido. Hace unos días se inauguran estos dos símbolos, ¿no? de lo distinto que significa nuestro proyecto, pero también de una vez aprovecho, ahí mismo, en esa misma inauguración, está hablando la presidenta y habla sobre una llamada que tuvo con el presidente Donald Trump, donde le ofrece que le ayude. el apoyo o que le ayuda con militares estadounidenses para combatir al narcotráfico en nuestro país. Y la presidenta, por supuesto, le responde, no gracias, ¿no? Colaboración sí, subordinación no, y aquí se defiende la soberanía sobre todas las cosas. ¿Cómo ven? Mira, yo creo que es para mí, el primer gran acto que Andrés Manuel López Obrador hizo al llegar al poder, donde dejó claro esta división del poder político y del poder económico, fue la cancelación del aeropuerto. Además, a través de una consulta, ¿no? De este aeropuerto en Texcoco, que además estuvo lleno de represión, de violación a mujeres, de desplazamiento del territorio. Y es muy relevante ver hoy que a 6 años del gobierno de López Obrador, a 4 o 5 meses, 6 meses del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, se inaugura un hospital y una universidad ahí donde se ejemplificó o donde recordamos la máxima expresión del priismo, ¿no? De represión y de autoritarismo. Y hoy hay ahí un parque ecológico, el hospital, la universidad, pero además, por eso es importante la congruencia. Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por Ignacio del Valle, uno de los principales dirigentes del movimiento de Atenco. Entonces, De Almoloya al presidio. Así es. que estuvo preso. Bueno, estuvo durante- Eti en la inauguración ahora, ¿no? Sí, y se fue de Almoloya al presidio. Entonces, como todos los símbolos que hay ahí, ¿no? Y además, la presidenta diciéndole a Trump, a ver, no te equivoques, podemos colaborar, dialogamos, hablamos por teléfono, pero yo soy soberana. O sea, aquí nadie se mete en nuestro... A ver, antes de que reaccionen, vamos viendo el video. Adelante, por favor.
ay, ay. Epi. Es que fíjate, Andrés Manuel tenía una conciencia de lo simbólico muy profunda. Siempre pensaba cosas que tenían trascendencia. Claudia también la tiene. Este gesto Del paliacate es brutal. de ponerse el paliacate, su cercanía con Ignacio del Valle. Y te quiero decir que los discursos no fueron suaves. O sea, el discurso de Ignacio fue muy duro. Fue un reclamo airado, de juicio a Peña Nieto, de juicio a Fox. Reclamo muy airado, dijo, no se nos ha hecho justicia. Es decir, la diversidad cabe, la libertad para expresarse y el compromiso. Sentarlo ahí al hombre que viene de Almoloya. Sí, claro. Decirle, ponme el paliacate y esforzarse para que trajeran un paliacate. Es un mensaje. El abrazo. Y es el mensaje del que hablaba Fis. Este movimiento no puede dejar de movilizarse. Así es. Y movilizarse en defensa de la soberanía nacional hoy es una causa suprema. Suprema es a lo que llamó Enatenco. Y le dijo, no queremos tu ayuda, porque además, hay que decirlo, el ejército de los Estados Unidos lleva 50 años fracasando. ¿Para qué los queremos? Claro, aquí? se han intervenido siempre, por Dios. Antes de Andrés Manuel, bueno, pues ahí está Rápido y Furioso, Fis. Dos cosas rápidamente. Entre las grandes obras que están ligadas a Atenco, está por supuesto el Parque Ecológico, el hospital, la universidad, pero está también el AIFA. Claro. Y es una cosa que no debemos de olvidar. Claro. No es una cuestión menor. Claro. Es decir, y está también la preservación del lago, finalmente, la preservación del ecosistema del Valle de México. Es parte de las cosas importantes que se han logrado ahí. Y sobre el tema de Trump, mira, no debemos olvidar que Trump le hizo la misma propuesta a Andrés Manuel López Obrador hace unos años. La misma. No te preocupes, yo te ayudo, te mando tropas para combatir el crimen organizado. Y la respuesta fue exactamente la misma. Es decir, nosotros, como ningún país en la tierra, los mexicanos sabemos lo que pesa el ejército norteamericano. Nosotros sabemos lo que cuesta que se meta el ejército norteamericano en nuestro territorio. Y yo sí creo que la actitud de Claudia, pues es la que todos queremos y la que todos esperamos, y todos estamos detrás de Claudia Sheinbaum en esta negativa de dejar que se metan los norteamericanos a nivel militar en nuestro territorio. Eso es inaceptable. No pasarán, como dirían los clásicos, como dirían en la Guerra Civil Española. No, Con la diferencia de que aquí no van a pasar. Aquí no van a pasar. yo creo que, salvo los vendepatrias de los prianistas, que eso sí les encantaría que eso sucediera, la gran mayoría de la gente no está de acuerdo. Pues no. Digo, por Dios. No, y además, justo creo que el respaldo social que haya la presidenta la dota de esta fuerza, que además ella lo ha hecho de manera ejemplar. O sea, es la única mandataria que no se ha peleado de una manera absurda en esta forma que tiene de ser Donald Trump, sino que ha actuado con mucha altura, con diálogo, con la fuerza democrática social que le acompaña y con esta posición soberana que, coincido, nos representa a todas y a todos, porque sabemos que Estados Unidos, ahora sí que diciéndolo coloquialmente, no da paso sin guarache, ¿no? Y esta visión imperialista de yo, por encima de los demás, vengo a tender la mano, que en realidad, bueno, pues cuando hablamos de las adicciones, pues Estados Unidos es el país con más adicciones, que se ponga a combatir el narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo de drogas en su país. Pero un presidente y un país que también sabe de la fortaleza de nuestra presidenta a partir del respaldo popular. Y sabe que hay dos Méxicos. Hay 40 millones de mexicanos de aquel lado. Ya, Y yo no me voy a cansar. movilizados además. No me voy a cansar de ponderar el talento con el que Claudia Sheinbaum ha manejado el tema de Trump. Ha sido lo ha hecho con mucha diplomacia, lo ha hecho con una extraordinaria inteligencia y sacando de la ecuación todo lo que son los valores de la testosterona
Totalmente. que es fantástico. Pues, sí. Y que es expresión no solamente de templanza personal, sino de su asimilación de lo que es el humanismo mexicano Y y de su historia de lucha. Claro. Eso está ahí expresado. Pues vamos concluyendo con este segmento y vámonos ahora a Mienten como respiran. A ver, vamos viendo este siguiente video. Adelante. A un mes de las inéditas elecciones judiciales en México, el INE comenzó a distribuir las más de 600 millones de boletas alrededor del país. A votar por quienes queramos que sean los impartidores de justicia en este país. Eso es lo que sucedió en Alemania en 33. Que nos está lacerando y constituye la mayor amenaza para nuestros países es la regresión democrática. Que estamos viviendo. Se acabó la democracia en nuestro país. Se acabó la democracia en nuestro país. Se está acabando y se está instalando una, él le llama una tiranía demagógica, que es apelar al pueblo para todo, supuestamente darle el poder al pueblo, pero desmantelar todas las libertades del pueblo, empezando por la libertad de voto. Que no sean unos cuantos quienes deciden quién va a ser el poder judicial. El pueblo manda. Y por eso ahora México está dando un ejemplo al mundo. Ahora hay que decirle a la gente que por primera vez en la historia vamos a poder ir a elegir a nuestros jueces, magistrados, ministras de la Corte. De una vez vayamos entendiendo que estamos lidiando con unos autoritarios que traen un proyecto en marcha muy cerca de concretarse. Populismo, despotismo, autoritarismo, fascismo. Se van a buscar a Zedillo como vocero. ¿Por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él, porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte? Ernesto Zedillo fue el presidente que desmanteló la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante un proyecto de reforma. El 1 de enero de 1995, Zedillo cerró la Suprema Corte durante un mes. Vamos al telegrama dirigido al presidente Zedillo y entre paréntesis, tú sí fuiste un gran presidente, La oposición, porque así hay que denominarla, está políticamente en la lona. Hay que ver qué entienden como democracia, ¿no? Sí, para ellos la democracia es en un selecto club social, ¿no? Bastante cerrado. Que la presidenta Sheinbaum se merece una calificación sobresaliente en la destrucción de la democracia. No vamos a ir a votar porque no creemos en el proceso. Hay ministros que guardan en su escritorio expedientes para que los grandes empresarios y banqueros no paguen impuestos. El morenato, tiranía populista con partido hegemónico, pero en chafa. Es momento de asumir la realidad. La democracia mexicana fue asesinada. Se están diciendo que hay autoritarismo porque el pueblo va a elegir al poder judicial. O sea, imagínense la contradicción. Pues que no democracia es el gobierno del pueblo. A ver, reacciones. Zedillo, la elección al Poder Judicial. Pues imagínate, ¿a qué han tenido que recurrir? Fueron al Panteón Nacional de la Infamia a resucitar. Hasta Yale. A resucitar a este personaje. Y todos los demás, lo que acabamos de ver, son una banda de impresentables, diciendo tonterías. Además, Zedillo planteándose como el campeón como el defensor de la democracia en México. Ese señor llegó mediante una elección que fue fraudulenta, perdón, con todo respeto. El tope de campaña era de $44 millones y todos leímos en su momento que los trascendidos, las denuncias de que Salinas había convocado a 25 empresarios a donar $25 millones cada uno. Eso solito te da $625 millones. Eso ya violenta varias veces el tope de campaña. Hay quien calcula que Zedillo gastó en su campaña $1,200 millones. Eso lo publicó un diario japonés, no se nos olvide. Y el propio Zedillo reconoció en una conferencia que dio que las elecciones mediante las cuales él llegó fueron inequitativas, ¿sí? Eufemismo para decir que hizo fraude. Porque hizo fraude. Entonces, ¿cómo puede un personaje así plantearse como el paladín de la democracia cuando además este señor era presidente cuando ocurrió la matanza de Aguas Blancas, la matanza del Chasco, la matanza del Parque, la matanza de Acteal? Cuando él rompe
el pacto, la paz en Chiapas, haciéndole una emboscada al subcomandante Marcos, perdón. Sí, pero es que están perdidos, ¿no? O sea, da risa, o sea, no puedes no reírte frente a lo que dicen porque, como decía el presidente López Obrador, tonto es quien piensa que el pueblo es tonto. O sea, ¿quién le cree a Zedillo? ¿Quién le cree a estos comentócratas? La mayoría del pueblo de México no les cree, o sea, se siente el momento más democrático de México. La población está involucrada en la toma de decisiones. La elección del Poder Judicial es la entrega de la Cuarta Transformación al pueblo para decidir sobre uno de los poderes que decide sobre la justicia, sobre una serie de decisiones que hoy van a estar en nuestras manos poder elegir. Entonces, a mí me parece que es muy sintomático de cómo está perdida la oposición, no tiene rumbo, viven en una realidad donde en serio a lo mejor Zedillo cree que es el mejor presidente que ha tenido México, porque lo creen, ¿no? Y estos comentócratas ya por inercia, por sobrevivencia, por chayoteros, yo qué sé, hablan de un momento de no democracia. ¿Con qué sustento, no? Pero sobre todo la hipocresía, ¿no? O sea, a ver, sí. Estamos hablando de esta persona viene y dice la falta de democracia porque vamos a entrar a un proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. Estamos hablando de la misma persona, del mismo expresidente, que de un plumazo a todos los ministros y las ministras los destituyó y nombró nuevos ministros, integró la corte él a dedazo, que les dio, por cierto, pensiones vitalicias para que todo el mundo se quedara calladito, las siguen recibiendo, y ese mismo personaje, ese mismo que ya aquí el FIS decía, represor, obviamente no podemos olvidar el Fobaproa, claro, bueno, por Dios. Saqueador. El saqueador, el vendepatrias, porque pues todos los bienes nacionales, los poquitos que quedaron con Salinas, los acabó de rematar. Ese es el que viene a hablar de autoritarismo, de destrucción de la democracia. El señor que privatiza los ferrocarriles y después se va a trabajar a la Union Pacific. Cuando sale de presidente, se va a trabajar a la empresa transnacional. Cree que el pueblo no recuerda. O sea, pero y además ahí vimos, por ejemplo, a Lorenzo Córdoba. Y esta noción, muy gringa, por cierto, de que considera la de las mayorías una dictadura. Sí. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, no sé si era Margaret Albright, cuando fueron condenados los Estados Unidos por todos los países del mundo, ella se inconformó y dijo, esta es la dictadura de las mayorías. De eso están hablando en el fondo todos estos. O sea, resulta que como el pueblo va a decir, este es un proyecto populista, dice, dictatorial, en donde el pueblo toma las decisiones. Ah, caray. Pero aquí hay un tema que sí es de fondo, y yo sí lo entiendo. Es decir, democracia en principio efectivamente es el gobierno del pueblo, pero quien inventó la democracia, los griegos, tenían esclavos. Es decir, era una democracia muy limitada, era una democracia acotada a los dueños de esclavos, entre otras cosas, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita es precisamente una oligarquía que se está quejando, una oligarquía y sus voceros, que se está quejando de que la democracia que ellos ejercían, una democracia en la que no jugaba el pueblo, sí, ya se acabó. Esa sí ya se acabó. Eso es en el fondo lo que están discutiendo. Y lo que estamos nosotros peleando es precisamente una democracia en la que participan las mayorías. Ese es el tema de fondo. Y en ese sentido tienen razón. Sí. O sea, sí se asesinó a su democracia. Claro. Su democracia ya no funciona. Por cierto, yo sí protesto porque deforman de repente a los personajes que están aquí y a Larraqui se ve más bonito deformado que joven. Todo sí quisiera... Sí. No hay que deformarlos. No hay que deformarlos. Aparte, deformados ya están. Sí. Pues muy bien, pues vamos con el último segmento, a ver, lo mejor, lo peor y lo más ridículo de esta semana en las redes sociales. Vámonos con el siguiente video, lo mejor de esta semana. ¿Pero qué ha sido lo más difícil de ser mamá de una presidenta, lo más duro hasta ahora? Leer, que ya no leo, eso, algunos tweets. Es una de las cosas que más me enfurecen y yo soy de mecha corta, o sea, entonces... La verdad que eso me provoca una
una gran rabia y que se digan mentiras. Pues me preocupa que no duerme mucho, caray, porque es muy trabajadora y como toda mamá. Pues ella es Annie Pardo, es la mamá de Claudia Sheinbaum. Por cierto, aprovechamos porque el sábado es 10 de mayo para mandarles un abrazo gigantesco a todas las madres, no solo de Morena, de todo el país. Pero a ver, reacciones, ¿cómo ven este video? Pues muy humano, ¿no? Muy sincero. Es que al final yo creo que lo bonito que estamos viviendo es que la ciudadanía nos ve como iguales, es decir, una madre que se preocupa por la presidenta, ¿no? Porque no duerme, porque por los ataques claro, porque lee los tweets y le da por supuesto coraje. Le da coraje, aunque entienda que hay detrás una posición violenta. ¿Cómo se parece? Sí. Sí, se parecen. Muy bonito. Y ahí ves de dónde viene Claudia. Ahí ves de dónde viene, sí. Eso es muy bonito. Un abrazo a Annie Pardo, un beso le mandamos desde acá. Vamos a ver lo peor de esta semana en las redes sociales. ¿A quién? Ya no hay voceros. O sea, Claudio X González, ¿dónde está? Ya no tienen voceros, entonces van y buscan a Zedillo. No, pero más que no hay oposición, lo que no hay es presidenta. Exacto. Es una militante de Morena. Sigue de militante. Sí, pero además priista. ¿Por qué? O sea, ahí está el PRI en la mañanera. Vitaminado, como bien dice Paco. O sea, no hay oposición porque ahí está en la mañanera. ¿Sí? Claro. ¿Dónde está el expresidente López Obrador? Escondido. Señalado de narcoexpresidente, de su relación con el narco. Y la violencia en el país es el reflejo de ese pacto. ¿Quién es ese personaje? Ulises Ruiz, ¿no? Ah, es Ulises. Pues sí, el priista que está denunciando. Ya no. El hombre, el que reprimió la APO. Sí. Que tiene desaparecidos y muertos. Pero fíjate, él es el que dice, una priista. Sí, este hombre tiene las manos manchadas de sangre. Y los bolsillos llenos de dinero del pueblo. Esa es la realidad. Antes de salir de gobierno, Ulises Ruiz hizo una cantidad enorme de auditorías al gobierno de Oaxaca para blindarse. Para blindarse. Y de juicios, se hizo hacer juicios con jueces a modo para que lo exoneraran. No lo reconocí. Pues es que ya son cadáveres del viejo régimen. Sí. El otro que era la Bastida. Exacto. ¿Era la Bastida? Sí, el otro. Y el otro Larraqui. Vale, y a Larraqui. El chiste se cuenta solo. El chiste se cuenta solo. Muy bien, pues oigan, nos dio mucho gusto que estuvieran en esta mesa. Esperemos que nos vuelvan a acompañar aquí en La Moreniza. La verdad es que pues siempre falta, ¿no? Este tipo de reflexiones profundas sobre qué somos, por qué estamos donde estamos, la fuerza del ejemplo. Muchísimas gracias, les mandamos un fuerte saludo a todas, a todos y nos vemos la próxima semana aquí en La Moreniza. Un fuerte abrazo. Morena. Morena. Morena, la esperanza de México.